Los hombres también lloran y si no lo hacen deberían. Al final, cuando nos quedamos aislados, nuestra salud mental empeora. Hoy tenemos con nosotros a Julia Cambra, fundadora de Menswell, una psiquiatra que hoy nos viene a hablar de un tema que a veces nos cuesta un poco, que es salud mental, pero masculina. Se está hablando cada vez más de salud mental y yo creo que ahí las mujeres hemos cogido la delantera. Los hombres siempre habéis sido más de guardarlo todo, no me puedo emocionar, tengo que ser fuerte, hasta que el hombre en general no está como muy mal o ha tenido consecuencias graves en su vida, no suele venir a la consulta. Y al final suele hacerlo muy tarde, con patologías más graves y todo el rato vamos a lo mismo. O sea, lo que el ser humano necesita para estar bien es lo básico y como que no nos lo acabamos de creer, ¿no? Necesitamos que nos den cosas como muy complicadas y lo básico es lo que realmente funciona. ¿Tú crees que el tono, el cómo comunicas, tiene algo que ver con el éxito de que te sigan? He querido cuidar mucho el contenido que hacía porque ahora mismo es fácil saber qué contenido te hace crecer mucho, pero no es una comunidad auténtica y he preferido ir mucho más despacio contando lo que a mí me parece que puede interesar. Y yo creo que poquito a poco es lo que me está llevando a donde estoy. Bienvenidos y bienvenidas a Ideas que Vuelan, el podcast de Somos Peces Voladores. Hoy estoy súper ilusionado porque estamos en nuestra, lo que podríamos llamar tercera temporada. Esta temporada vamos a hablar de salud, vamos a hablar con profesionales de la salud, con ONGs y con todo tipo de profesionales que tengan algo que aportar en este sector. Soy José Ángel Cano, CEO de Somos Peces Voladores. Y nuestra primera invitada, bueno, pues cuando llegó a la agencia supe que tenía que ser la primera persona que íbamos a entrevistar hoy. Es una psiquiatra que hoy nos viene a hablar pues, de un tema que a veces nos cuesta un poco, que es salud mental, pero masculina. Hoy tenemos con nosotros a Julia Cambra, fundadora de Menswell y psiquiatra, claro. Hola Julia, ¿qué tal estás? Hola José, muy bien. Muchas gracias por invitarme a abrir esta tercera temporada y encantada de contaros un poquito sobre esto, que es un tema que no se suele hablar tanto como debería, ¿no? Como estabas comentando. Yo quería empezar con una pregunta y es... ¿Cómo se te ocurre esta idea de esa salud mental para hombres? ¿En qué momento Menswell te viene a la cabeza, no? Pues Menswell diríamos que es una semilla que lleva ya mucho tiempo ahí. Yo hace más de 10 años que trabajo como psiquiatra atendiendo personas, pues de mujeres, hombres, también he atendido adolescentes y niños y he pasado por distintos dispositivos, algunos de ellos en los que la mayoría eran hombres, pues por ejemplo centros de adicciones, tanto ambulatorios como hospitalización. Y había ahí un poco la sensación de que las adicciones, que siempre han estado como muy apartadas de la salud mental, realmente eran lugares en los que muchos hombres con problemas de salud mental iban ahí a tratarse de su depresión, de su ansiedad y no iban al centro de salud mental, ¿no? Que son los dispositivos más específicos. Y luego cuando ya empecé a pasar por la consulta privada, pues fui atendiendo hombres en menor frecuencia que mujeres y eso me dio que pensar, ¿no? Porque si hay tantos hombres con problemas de salud mental, pues igual que hay mujeres, no llegan a las consultas o cuando llegan, pues a veces llegan muy tarde. Y poquito a poco esa semilla fue creciendo hasta que di el paso de decidirme yo a emprender algo que, por lo que yo conozco hasta ahora, no existe. Uh-huh. Y has hablado de adicciones. ¿Qué patrones? Porque la salud mental, sobre todo masculina, es un poco tabú. La salud mental cada vez está más normalizada, pero en ese segmento de hombres a veces es un poco tabú, no se habla. ¿Qué patrones sueles ver que se repiten, ¿no? O sea, ¿qué cosas le pasa a los hombres? Pues como tú dices, al final se está hablando cada vez más de salud mental y yo creo que ahí las mujeres hemos cogido la delantera. Nos cuestaba muy poco hablar de emociones. En general siempre nos ha costado menos a las mujeres hablar de emociones, de lo que nos preocupa. Hemos tenido más la necesidad de desahogarnos. Los hombres siempre habéis sido más de guardarlo todo, no me puedo emocionar, tengo que ser fuerte, tengo que centrarme en mis obligaciones diarias. Y al final lo que voy viendo es que cuando llegan los hombres a consulta, que llegan poco, suelen hacerlo muy tarde, con patologías más graves, problemas a lo mejor en su vida ya, pues hasta que no tienen la vida como bastante destruida no llegan, a lo mejor se acaban de separar de sus mujeres o sus hijos no les hablan, o en el trabajo les acaban de echar o les están llamando la atención, o de repente están bebiendo alcohol todos los días y no es un patrón que podamos decir, ¿no? Así, pues una adicción súper grave, pero está teniendo la necesidad de evadirse o no le apetece salir con sus amigos como antes o ir con la bici. Entonces,
Entonces son pequeñas cosas que se van sumando y hasta que el hombre en general no está como muy mal o ha tenido consecuencias graves en su vida, no suele pedir ayuda, no suele venir a la consulta. Y en ese llegar tarde que yo creo que forma parte de ese patrón, ¿no? ¿Cómo conseguís o qué hacéis para que se sientan a gusto, ¿no? Porque hablabas de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo conseguimos que en esa primera consulta realmente se suelten, ¿no? Cuando ya llegan en ese punto tan tardío, digamos? Claro. Pues al final hay que tener en cuenta que en general no estáis acostumbrados a hablar de emociones, a hablar de las preocupaciones que tenéis, a enfrentar los problemas. Suele haber una tendencia más a evitarlos, a evadirlos, a aislaros, a quedaros en silencio o a de repente refugiaros mucho en el trabajo, y vemos perfiles que están continuamente trabajando, dedican poco tiempo a la familia o al ocio, o los que se refugian en el bar o en los amigos. Entonces, sobre todo es un espacio de escucha, ¿no? De vamos a ver por qué has decidido estar aquí. Primero, valorar mucho ese paso que ha dado, que seguramente le haya costado un montón, y luego no tener juicios ni tratar de poner etiquetas muy rápido, ni señalar conductas que están mal o están bien, porque ellos mismos ya lo saben, ¿no? Cuando a lo mejor pues te dicen, es que llevo 7 meses sin pasar por casa porque estoy refugiado en el trabajo, porque tengo un conflicto que no sé cómo enfrentar o no sé hablar con mi mujer o con mi familia, lo que menos necesitas es que tú le añadas más leña al fuego, ¿no? Entonces, el escuchar sin juicios, el permitir a la persona conectar, llorar, que eso también es un temazo, ¿no? Entre los hombres, el llorar. Cuando a veces alguien se emociona mínimamente, ya me está pidiendo perdón. No, perdona, es que me he emocionado. ¿Qué problema hay, no? En llorar, no pasa nada. ¿Los hombres lloran? Sí, de hecho yo hace un tiempo hice una publicación en Instagram en este sentido, de los hombres también lloran y si no lo hacen deberían, porque el llorar es una forma de regular nuestras emociones, mucho más sana que a lo mejor pues, la bebida, el refugiarte en el trabajo, el dar un golpe, el romper algo a través de la agresividad, que a veces también es otra forma de regular, o el evitar, pues eso, abandonando pues, un trabajo o otro tipo de cosas. Has mencionado Instagram, que bueno, tienes casi 11.000 seguidores. Por nuestra experiencia en la agencia, que también llevamos redes sociales, pues a veces nos encontramos con que pues hay, sobre todo los perfiles de salud, a veces cuesta un poco exponerse, ¿no? El ponerse delante de aunque sea la cámara del móvil y contar cosas, ¿no? ¿Cómo has llegado a construir esa marca personal que es anterior a Menswell, pero bueno, que al final ahí estás, ¿no? Con toda esa comunidad que tienes detrás? Pues ha sido como un trabajo de hormiguitas y de muchos pasos adelante y pasos atrás. Yo esto lo he contado a veces en mi cuenta también, que siempre he sido una chica bastante tímida, bastante introvertida, aunque la gente me dice, no lo parece, porque me ven que me expongo, y he tenido que ir haciendo yo un trabajo de exposición progresiva. Es verdad que en mi cuenta no tengo tantos vídeos o tantas cosas de mi vida como otras personas, pero sí que he intentado ir apareciendo, ¿no? Y forzándome a hacer algún directo, aparecer en Reels, hacer pues ahora el tema de los podcasts, y lo que sí que he hecho bastante son pues dar charlas, conferencias y cursos de formación. Entonces he querido cuidar mucho el contenido que hacía, porque ahora mismo es fácil saber qué contenido te hace crecer mucho, pero no es una comunidad auténtica, y he preferido ir mucho más despacio, contando lo que a mí me parece que puede interesar. Y un poco fusionando en la otra faceta que tengo, que es la de escritora. Yo llevo escribiendo historias toda mi vida y me ha gustado el poder hablar de salud mental, pero alejándome de hablar de la teoría, de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, lo que es la depresión mayor, sino a través de personajes, de viñetas, de juntar distintos casos clínicos y darle el puntito de ficción, por protección de datos también y porque se entienda mejor. Y la verdad que es algo que cuando lo he ido compartiendo ha gustado mucho, muchas personas han identificado con esas viñetas, y yo creo que poquito a poco es lo que me está llevando a donde estoy. Tenemos tu libro por aquí, que seguro que está saliendo en cámara. Si quieres recomendarlo, dinos cómo se llama, no te cortes, estamos en confianza. Pues como veis, se llama La imperfecta casualidad que provocó el cambio perfecto, y que tiene un título más grande que lo que es la extensión del libro, como lo suelo comentar porque es curioso, hay gente que le llama la atención. Y es un libro que yo escribí como trabajo de fin de máster, entonces está escrito para transmitir mucho sobre salud mental y psicoterapia, pero a través de una historia de ficción. O sea, si alguien lo compra en una librería y no sabe que lo ha escrito una psiquiatra, no va a tener la sensación de que está escuchando hablar está leyendo sobre psiquiatría o salud mental. El personaje protagonista es un hombre
que ha tenido una vida, bueno, con bastante sufrimiento, y hay bastantes personajes también que son mujeres un poco como en contraposición, y en él se plasma también la forma de afrontar los conflictos y la vida distinta de patrones de este hombre y algunos otros que salen, y de las mujeres, con sus pros y sus contras, porque al final todos tenemos fortalezas y también debilidades en nuestra forma de afrontamiento, y yo creo que es un libro que es bastante, se lee muy rápido, o sea, está hecho para que cualquier persona lo pueda leer, personas que no están acostumbradas a desarrollar la lectura lo van a poder disfrutar. Me haré con él para que me lo dediques. Genial. Si te parece, seguimos un poco con redes sociales, ¿no? Porque siguiendo un poco con esa comunidad que se ha creado un poco a poco, como tú decías, ¿tú crees que el tono, el cómo comunicas, tiene algo que ver con el éxito de que te sigan, ¿no? Esa parte de marketing que quizás siendo psiquiatra pues no te sale de forma espontánea, ¿no? Desde la formación. ¿Esto tiene algo que ver con que se enganchen, ¿no?, a tus contenidos? Me parece que sí, y a lo mejor de hecho es algo como bastante intuitivo que he ido haciendo yo porque me va saliendo de manera natural, como tú dices, espontánea. Yo he visto contenido de otras personas similares a mi cuenta que de repente tiene un montón de visualizaciones, y lo que se suele hacer a veces es replicar, ¿no? Replicar contenido de otras cuentas y adaptarlo a tu imagen. Yo he tratado de huir de eso, aunque a veces es verdad que ves que no llegas tanto como te gustaría, que hay personas que podrían sentirse identificadas y recibir ayuda a través de lo que yo comparto, pero siempre intento volver como al camino de no alejarme de lo que yo considero valioso e importante, y sobre todo profesional. O sea, aunque trate de ser sensible y cercana, nunca pierdo de vista la evidencia científica y lo profesional, que ahora mismo también, ¿no? Se está hablando mucho de salud mental, pero a veces de manera muy polarizada, en la lucha, criticando cosas que tienen evidencia y que pueden ayudar, y que a su vez generan mucha culpa a pacientes, como por ejemplo el tema de los psicofármacos. Entonces sí que es verdad que hay que ser muy sensible con determinados temas, que yo cuido mucho porque he hablado bastante de suicidio, pero pues precisamente con esa sensibilidad y siendo muy profesional, porque son temas serios. Es que, bueno, esto hila un poco, sabes que además de CEO de Somos Peces Voladores, pues ahora compatibilizo desde este año el puesto también de CEO en Neurotest Live, que trae justo un dispositivo que es para la depresión. Y es verdad que nos estamos encontrando en redes sociales pues un poco de todo, ¿no? Y que se polarizan muchas conversaciones, muchas veces también desde el desconocimiento, ¿no? De esa evidencia que tú bien decías. ¿Cuál es tu opinión respecto a, y no sé si te pongo en un apuro, tú contesta lo que necesites, Julia, ¿cuál es tu opinión respecto a esos tratamientos, pues no sé si llamarlo alternativos o que también complementan la farmacología, ¿no? Pues como decía, todo lo que tenga evidencia científica detrás yo lo voy a respaldar, porque al final soy médico, y médico con formación sólida de muchos años de trayectoria. Y es verdad que en los últimos años se está viendo que tiene resultados muy prometedores. Cuando yo me estaba formando ya empezaba a sonar la estimulación magnética, pero era a través de aparatajes como muy complejos, bastante caros, que no dejaban de estar en hospitales grandes, públicos o alguno privado, pero no todo el mundo lo podía tener. Y en cambio, recientemente hay clínicas privadas más pequeñas que ya están pudiendo implementar estos aparatos porque son más fáciles, se ha democratizado bastante. Y ya lo último es la parte domiciliaria, ¿no? Los aparatos, como decías, que pueden ser para tratamiento domiciliario. Entonces, es algo que si tiene respaldo de evidencia científica no podemos obviarlo. Es una pata más de un tratamiento. Hay personas que a lo mejor se benefician de una psicoterapia puramente, y habrá otros que necesitarán un tratamiento más completo con farmacología y probablemente también este tipo de tratamientos. Así que yo, de hecho, tengo ganas de formarme más en profundidad porque, ya te digo, está habiendo cada vez más cursos y lo complicado es encontrar el tiempo, ¿no? Entre mantener la consulta, emprender, seguir formando. Ya estamos haciendo ahí como equilibrios. Claro, a ver, yo creo que también para los hombres el hilar la tecnología a veces, pues quitándole un poco esa parte de estigma, ¿no? Que a veces no es tanto estigma, pero es verdad que toda la farmacología pues puede percibirse como rechazo, ¿no? Lo que tú comentabas. Yo creo que esa tecnología pues quizás podría
subirlos un poco a este carro, ¿no? O ayudarles. No sé qué opinas al respecto, si la tecnología o dispositivos de este tipo que muchas veces se controlan con el móvil o puede atraer como una alternativa, ¿no? a esa parte. Pues seguramente sí, porque todo lo que sea psicoterapia, hablar, es algo que en general os suele gustar poco. Yo, mi experiencia de ya estos años, he visto que muchos hombres al principio, cuando están muy mal, perfectamente hacen una psicoterapia y son muy comprometidos y están muy motivados, pero cuando empiezan a estar mejor, tienen esa necesidad de huir, de volver a su vida, de no seguir hablando de mi infancia porque ya estoy bien, lo que me pasaba ya se ha mejorado, ya me tengo que ir. Entonces, todo lo que sea dispositivos más tecnológicos, a lo mejor que no impliquen el hablar directamente con un profesional todas las semanas, creo que es algo en lo que sí que les puede encajar bastante. E incluso a perfiles que les cuesta ir a terapia de entrada, a lo mejor puede ser una pata de tratamiento a tener. Y ahora, si te parece, hilamos un poco con lo que comentabas, ¿no? Del emprendimiento. Claro, tú eres médico, eres psiquiatra, tienes tu consulta, ahora te lanzas, que tiene que ver con relación, ¿no? Con tu actividad, pero te lanzas a un negocio que al final está en Internet, ¿no? ¿Cómo haces para compaginar todo esto con tu vida, ¿no? Esa parte ya más allá de lo profesional. Claro, pues es complicado y la verdad que tengo la sensación continuamente de que me faltan horas en el día. Es algo que, por lo que he estado viendo, en general en esta sociedad ahora mismo todo esto nos pasa, ¿no? No tengo horas en el día, no me da, pero realmente cuando estás empezando un proyecto de esta magnitud como es Menswell, compaginando con una consulta privada que es online, porque yo desde hace ya unos años solamente trabajo online, no tengo trabajo físicamente ni presencial, con redes sociales, con la escritura, con formación, pues no deja de ser muy complicado. Entonces hay que hacer muchas renuncias, hay que tener muy claro cómo priorizar. Y hay momentos en los que a mí me sirve aceptar que ahora mismo es lo que me toca, si quiero llegar a todo. Si a lo mejor no tengo tiempo para salir a pasear, pues ya lo haré cuando pueda, porque nos puede generar más culpa esto del autocuidado de redes sociales. Necesitamos socializar, hacer deporte, llevar una alimentación sana, dormir 8 horas. Es que a veces la vida realmente nos lo complica mucho, no podemos llegar a todo y el estar pensando todo el rato en lo que debería estar haciendo para autocuidarme ya no es autocuidarme porque me estoy añadiendo más presión. Entonces yo trato de encontrar ese equilibrio entre, bueno, pues es que a lo mejor ahora estos días voy a dormir un poco menos, pero tampoco pasa nada si soy consciente de ello, ¿no? A veces me duele la cabeza, pues lo asocio que es por estrés y no pasa nada. Ya descansaré, o sea, el hacerlo todo como con bastante conciencia. El problema viene más cuando vamos en automático y de repente nos vemos con 27 síntomas físicos, un insomnio crónico y no sabemos de dónde viene. Pues viene de este estrés que estás arrastrando. Ayer hablábamos justo de este autocuidado, ¿no? Y de algunas pautas básicas que, bueno, ahora seguramente nos están escuchando personas de salud, también gente de marketing. Yo creo que es típico perfil estresado. No sé si quieres darles 3 pinceladas, porque hablaste de deporte, de dormir, 3 pinceladas que les aporte valor, ¿no? Para que mañana puedan hacer algo para estar un poco mejor, si es que les cabe, ¿no? En el día, que esto también coincido contigo. Claro. Al final es lo básico, que yo insisto mucho en que se nos olvida y cada vez hay más estudios complicados, con muchos números de pacientes, muchísima inversión y todo el rato vamos a lo mismo. O sea, lo que el ser humano necesita para estar bien es lo básico y como que no nos lo acabamos de creer, ¿no? Necesitamos que nos den cosas como muy complicadas para decir, venga, vamos a aplicarlo, que esto ha salido en no sé qué universidad. Y lo básico es lo que realmente funciona. Entonces, aunque suene atópico y repetido, realmente es importante, que es tratar de descansar, entendiendo que va a haber épocas en las que por circunstancias a lo mejor no podemos dormir 8 horas o 9 horas, como hay gente que dice que necesita, una alimentación equilibrada, pero también huyendo de complicarse la vida. O sea, al final es lo básico, una alimentación variada, huyendo de lo que no nos aporta valor, sin sentirnos mal porque un día me toma un triángulo de chocolate o un café con 2 azucarillos, porque es que no es bueno tomar café. Es decir, vamos a normalizar también que puntualmente hagamos este tipo de cosas. La actividad física, que no tiene por qué ser ir al gimnasio todos los días, es que a veces aparcar el coche un poco lejos del trabajo y caminar 20 minutos es suficiente. Vas caminando, vas mirando los escaparates si estás en una ciudad, pasas por un parque si te encaja un parque, si puedes salir a correr, fenomenal. Que puedes hacer una rutina de 10 minutos con un vídeo online que ahora mismo tenemos muy fácil, genial. Si no, pasea.
camina, deja el coche. Y otra parte importante es la socialización. O sea, el intentar no desconectarnos durante demasiado tiempo de la gente, buscar momentos para hablar con otra persona mirándote a los ojos, huyendo del teléfono móvil, que puede ser, pues, si tienes niños, en la puerta del colegio, en tu trabajo, tomarte un café con un par de compañeros y hablar del fin de semana, llamar a una amiga de camino con el manos libres al coche o por la calle y contarte un poco qué tal en los últimos meses, porque a lo mejor no estás hablando mucho. Al final, cuando nos quedamos aislados, nuestra salud mental empeora. Y estas pequeñas cosas de socialización en el día a día realmente no son tan difíciles de hacer. Pues yo me quedo mucho de estos consejos. Tengo que decirte que hoy para venir aquí aparqué a 20 minutos para cumplir uno de estos consejos, Genial. Que es ese momento de, pues a veces de reflexión, ¿no? No solo de caminar, y el patrón cruzado que tanto hablan los psicólogos, pues funciona. Sí. Pues ya estamos casi en la recta final. A mí me quedaron un par de preguntas un poco en el tintero, sobre todo para profesionales que quieren lanzarse en redes, quieren lanzar su negocio. No sé si muchas veces ese pudor, esa vergüenza que sentimos, no sé si les quieres dar un tip, un consejo, algo basado en tu experiencia. Claro. Al final nosotros somos clínicos, estamos acostumbrados a trabajar en la consulta con pacientes o en un ámbito hospitalario. Todo lo de exponernos, marketing, marcas personales nos suele sonar a chino. Entonces yo diría que mi consejo, a lo mejor es porque yo lo he hecho así y estoy de acuerdo con esta forma de hacerlo, ¿no? Es que vayan poquito a poco, que no pierdan su esencia, que vayan aportando el contenido de valor que consideren importante, que tengan muy claro cuál es su objetivo, si tener pacientes o informar sobre algún tema en particular que les preocupe, que no sea solo ganar seguidores, que no sea ganar dinero, porque al final eso no va a llegar a satisfacerles, se va a notar también, la audiencia no va a conectar tanto y yo creo que lleva a que no estés tampoco muy satisfecho contigo mismo. Pues totalmente de acuerdo, porque ahora mismo si tienes un mensaje muy comercial, es verdad que en marketing esto ya hace tiempo que no funciona. Yo creo que aportar valor es un poco la primera premisa, ¿no? Y luego la otra pregunta tiene que ver con tu marca, porque Menswell pues, tiene una sensibilidad especial, está orientada a ese público masculino. Ya ves que yo barro para la casa de marketing. ¿Cómo has hecho para darle esa personalidad, ¿no?, a la marca? ¿O en qué te has basado? ¿Por qué Menswell es como es, ¿no? Pues me ha pasado un poco como cuando escribo historias. Las ideas realmente me vienen a la cabeza. No es que yo pase horas buscando y desarrollando esa creatividad. Me viene de manera natural, muchas veces, como hablabas, caminando, conduciendo. Entonces he ido poquito a poco desarrollándola en mi mente. He dado con una empresa que me lo está poniendo muy fácil a la hora de diseñar toda esta parte que a mí se me escapa por formación de marketing. Y sí que quería transmitir pues todo muy orientado a lo masculino también a nivel de imagen, porque es por donde van a entrar los pacientes. Si identifican la marca con una imagen que a ellos no les encaja, no van a pensar en reservar una cita y no van a recibir ayuda, que al final es lo que yo busco, que las personas que lo estén necesitando, en este caso los hombres, lleguen a esa consulta de psicoterapia, a esa consulta de psiquiatra, reciban el tratamiento que necesiten y mejoren. Entonces, en ese sentido, he tratado de, siendo mujer, además, ha sido un poco más complicado, porque, claro, había veces que decía, esto es porque yo soy mujer, a los hombres les va a gustar igual o no, y he tenido también que ir preguntando a hombres y viendo muchas marcas orientadas a hombres para poder ir añadiendo esos detalles. Dejaremos la URL para quien nos esté escuchando. Genial. Que pueda entrar, verlo. Muy bien. Ya solamente me queda la última pregunta. Nos gusta siempre meteros en el lío de... Pues si tuvieras que recomendarnos a alguien para Ideas que Vuelan en esta versión ya de salud, ¿a quién nos recomendarías que trajésemos a este podcast? Pues es complicado, pero yo te diría que, fíjate, Armando Bastida ha desarrollado Criar con Sentido Común, un proyecto de crianza, pero también de salud, a través de la enfermería, la medicina, la pediatría, orientado a criar
a los hijos sanos y felices, pero también con mucha parte de divulgación en salud. Y el proyecto es tremendo, tiene muchísimos seguidores, está aportando muchísimo valor y hace poco lo vi en persona en una charla de tú a tú, pude hablar con él y me pareció además una persona muy cercana, muy maja y realmente me parecería interesante pues verle así en pequeño hablando de su proyecto y de cómo ha llegado a construir eso tan grande. Pues liaremos a Armando de tu parte. ¿Sí? Yo lo sigo. Vamos a intentarlo, a ver si Armando nos deja traerlo. Genial. Nada, Julia, oye, mil gracias por este ratito charlando. Hemos aprendido un montón de psicología, salud mental hacia hombres. Nos quedamos con Meswell en el radar, que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Y nada, mil gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por permitirme divulgar ya sobre lo importante que es cuidar y mirar la salud mental de los hombres y encantada de seguir compartiendo Meswell con vosotros y con todo aquel que lo necesite. Pues muchísimas gracias. Y para los que nos están escuchando, pues nada, simplemente recordaros que si creéis que este episodio le puede interesar a alguien, que lo compartáis. Y lo que dicen casi todos los influencers, ¿no? Darle a la campanita. Mil gracias y nos vemos en el siguiente.